Si hoy sientes confusión espiritual, no es casualidad, porque hay espíritus que solo se discernen con una sabiduría que casi nadie te enseñó. Quédate y verás lo que siempre estuvo oculto. ¿Cuántas veces has sentido que algo no estaba bien en tu espíritu, pero no sabías exactamente qué era? Hoy descubrirás la sabiduría que el enemigo no quiere que conozcas para discernir todo espíritu. En estos tiempos donde las voces se multiplican y cada esquina ofrece una nueva revelación, donde cada persona se proclama portadora de luz, necesitamos más que nunca el discernimiento espiritual que nos equipa para distinguir entre lo que viene del cielo y lo que surge del abismo. No es suficiente con tener buenas intenciones. No es suficiente con sentir paz momentánea. Necesitamos sabiduría avanzada, esa que penetra hasta lo más profundo y revela la verdadera naturaleza de cada espíritu que se presenta ante nosotros. Charles Spurgeon, aquel predicador que Dios usó poderosamente en el siglo XIX, decía algo que estremece el alma. Él afirmaba que el mayor peligro para la Iglesia no vendría de los enemigos declarados, sino de aquellos que se sentarían entre nosotros, hablando palabras que suenan a verdad, pero que llevan veneno en su esencia. Spurgeon comprendía algo fundamental. El discernimiento no es un don opcional para algunos cristianos privilegiados, sino una necesidad vital para cada creyente que desea permanecer firme en la fe. Cuando miramos las Escrituras, encontramos una advertencia clara y directa. Primera de Juan, capítulo 4, versículo 1 nos dice: Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Observa la urgencia de estas palabras. No es una sugerencia amable, es un mandato divino. No podemos darnos el lujo de ser ingenuos en tiempos donde la confusión espiritual se disfraza de iluminación. Pero aquí está la pregunta que quema en tu corazón en este momento. ¿Cómo exactamente probamos los espíritus? ¿Qué criterios utilizamos cuando alguien llega con una palabra que parece profunda, con una enseñanza que suena bíblica, con una experiencia que parece sobrenatural? La sabiduría avanzada que necesitas no viene de métodos humanos ni de fórmulas mágicas. Viene de una relación profunda con la palabra de Dios y de una sensibilidad cultivada a la voz del Espíritu Santo. Spurgeon enseñaba que el discernimiento espiritual es como el ojo entrenado de un joyero que puede distinguir entre un diamante genuino y una imitación brillante. No basta con que algo brille, no basta con que algo atraiga la atención. El joyero conoce las propiedades intrínsecas del diamante verdadero, su peso específico, su dureza, la forma en que refracta la luz. De igual manera, el creyente que camina en sabiduría conoce las características inconfundibles de lo que proviene de Dios. Primero debemos entender que todo espíritu que viene de Dios exalta a Cristo Jesús como Señor y Salvador. No hay excepciones a esta regla. Primera de Juan 4, versículo 2 y 3, lo establece con claridad meridiana. En esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios, y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Este es el primer filtro, el primer examen que debemos aplicar. Pero hermano, hermana, aquí hay algo más profundo que muchos pasan por alto. No se trata solamente de mencionar el nombre de Jesús. Los demonios también pronuncian ese nombre. Se trata de exaltar a Cristo en su totalidad, su deidad, su humanidad, su obra en la cruz, su resurrección, su señorío absoluto. Cualquier enseñanza, cualquier experiencia, cualquier mensaje que minimice a Cristo o que le añada algo como si Él no fuera suficiente, viene de otro espíritu. Hoy vivimos en una época donde muchos hablan de espiritualidad, de conexión con lo divino, de experiencias místicas, pero cuando examinas cuidadosamente sus palabras, Cristo está ausente o está reducido a un maestro más entre muchos. La sabiduría avanzada te dice: si Cristo no es el centro absoluto, si su sangre no es presentada como el único medio de salvación, si su palabra no es la autoridad final, entonces estás ante un espíritu que no procede de Dios, sin importar cuán atractivo sea el mensaje. El segundo aspecto del discernimiento espiritual avanzado tiene que ver con los frutos. Jesús mismo nos dio esta enseñanza en Mateo 7,
Versículos 15 y 16. Guardaos de los falsos profetas, que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los conoceréis. Esta es una verdad revolucionaria. Los lobos no siempre vienen con apariencia de lobos. Vienen disfrazados, con la apariencia correcta, con las palabras apropiadas, con la presentación impecable. Entonces, ¿cómo identificas al lobo? Por sus frutos. No por sus palabras iniciales, no por sus promesas brillantes, sino por lo que realmente producen en la vida de las personas. Un espíritu que viene de Dios produce santidad, humildad, amor genuino, unidad en el cuerpo de Cristo, reverencia por la palabra, transformación de carácter. Un espíritu que no viene de Dios, aunque hable de amor y de poder, produce división, orgullo espiritual, dependencia de experiencias emocionales, desprecio por la doctrina sana y, finalmente, esclavitud. Spurgeon advertía sobre aquellos que ofrecen libertad, pero ellos mismos son esclavos de corrupción. ¿Cuántos hoy prometen libertad emocional, prosperidad garantizada, revelaciones especiales, pero cuando observas su vida privada, cuando examinas el fruto en aquellos que los siguen, encuentras ataduras más fuertes que las que tenían antes? La sabiduría avanzada te enseña a mirar más allá del escenario brillante y a examinar el fruto real en las vidas transformadas o destruidas. Si este mensaje resuena en tu corazón, si sientes que Dios te está abriendo los ojos a verdades que necesitabas escuchar, te invito a suscribirte a este canal. Aquí no encontrarás entretenimiento vacío ni promesas superficiales, sino enseñanzas sólidas que edifican tu fe y fortalecen tu caminar con Cristo. Y si deseas profundizar aún más tu intimidad con Dios, hemos preparado un recurso especial para ti. Nuestro libro electrónico, 21 días para restaurar tu intimidad con Dios, te guiará en un viaje transformador de reconexión con el Padre. Encontrarás el enlace en el primer comentario fijado. No es un libro cualquiera, es una herramienta práctica que ya ha transformado la vida de miles de creyentes. El tercer elemento de la sabiduría avanzada para discernir espíritus tiene que ver con la coherencia con las Escrituras. No podemos separar el discernimiento espiritual de la palabra de Dios. Son inseparables. Isaías 8, versículo 20, nos da una directriz clara: a la ley y al testimonio. Si no dijeren conforme a esto, es porque no les ha amanecido. Estas palabras son contundentes y no dejan espacio para la ambigüedad. Imagina por un momento que alguien llega a ti con una experiencia sobrenatural impresionante. Te cuenta cómo un ángel se le apareció, cómo recibió una revelación especial, cómo Dios le mostró secretos que nadie más conoce. Tu corazón puede sentirse atraído por lo extraordinario de la narración, pero aquí es donde la sabiduría avanzada entra en acción. Debes preguntarte, ¿esta experiencia, esta revelación, esta enseñanza se alinea perfectamente con la palabra escrita de Dios? La Biblia nos enseña en Gálatas 1, versículos 8 y 9, algo absolutamente radical. El apóstol Pablo declara: «Mas si aún nosotros, o un ángel del cielo, os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito. Si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema». ¿Captas la gravedad de estas palabras? Ni siquiera un ángel del cielo tiene autoridad para contradecir lo que Dios ya reveló en su palabra. Esto significa que cualquier experiencia espiritual, por más impactante que sea, por más emocional que resulte, por más poderes sobrenaturales que parezca demostrar, debe ser sometida al juicio de las Escrituras. Si una enseñanza contradice la Biblia, no importa quién la traiga, ni con cuántos milagros venga respaldada, debemos rechazarla completamente. La palabra de Dios es la autoridad final, el tribunal supremo ante el cual todo debe ser juzgado. Pero hermano, hermana, aquí hay una trampa sutil que el enemigo usa con frecuencia. Muchos falsos maestros no niegan abiertamente la Biblia. Ellos la citan, la mencionan, incluso memorizan versículos. El problema es que tuercen su significado, la sacan de contexto, mezclan verdad con error, en proporciones que hacen difícil detectar el veneno.
Es como mezclar un 90% de jugo puro con un 10% de veneno. Sigue siendo letal, aunque la mayor parte sea buena. Segunda de Pedro 3, versículo 16, nos advierte sobre esto. También todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras, para su propia perdición. Tuercen las escrituras, no las niegan, las tuercen. Toman un versículo aislado e ignoran todo el contexto. Enfatizan una verdad y silencian otras que la balancean. Interpretan la Biblia a través de sus experiencias en lugar de interpretar sus experiencias a través de la Biblia. La sabiduría avanzada te equipa para detectar estas distorsiones. Cuando conoces profundamente la palabra de Dios, cuando has meditado en ella día y noche, cuando has permitido que el Espíritu Santo te enseñe su significado verdadero, desarrollas una sensibilidad especial. Es como cuando conoces tan bien la voz de alguien que puedes detectar cuando algo en su tono no es normal. Así debe ser nuestra relación con las Escrituras. El cuarto aspecto crucial del discernimiento espiritual es observar hacia dónde conduce un mensaje o una enseñanza. ¿Cuál es el destino final de seguir ese camino? Jesús nos enseñó en Mateo 7, versículos 13 y 14. Entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta, y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Porque estrecha es la puerta, y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Presta atención a esta verdad. El camino verdadero es estrecho, y pocos lo encuentran. Esto contradice frontalmente cualquier mensaje que te diga que todos los caminos llevan a Dios, que todas las religiones son válidas, que lo importante es la sinceridad, sin importar en qué creas. Un espíritu que viene de Dios te llevará por el camino estrecho que tiene como centro único a Jesucristo. Te llamará al arrepentimiento, a la santidad, a negarte a ti mismo, a tomar tu cruz. En cambio, un espíritu que no viene de Dios te ofrecerá un camino ancho, cómodo, que no confronta tu pecado, que no exige transformación verdadera, que te permite quedarte como estás mientras disfrutas de ciertas bendiciones o experiencias. Te dirá que Dios acepta todo, que no hay absolutos, que cada quien tiene su verdad, que lo importante es sentirte bien contigo mismo. Pero ese camino, por más atractivo que parezca, conduce a la perdición. La sabiduría avanzada te hace preguntarte, ¿esta enseñanza me hace más santo o más tolerante con el pecado? ¿Me acerca a Cristo o me centra en mí mismo? ¿Me llama a morir a mis deseos carnales o me promete satisfacerlos? ¿Me prepara para la eternidad o solo para la comodidad temporal? ¿Exalta la cruz con su mensaje de sacrificio y redención o la evita porque resulta ofensiva? Las respuestas a estas preguntas revelan la verdadera naturaleza del espíritu detrás del mensaje. También debemos considerar el quinto elemento del discernimiento espiritual avanzado, el testimonio interno del Espíritu Santo en nosotros. Juan nos dice en su primera carta, capítulo 2, versículo 20, «Pero vosotros tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas». Y en el versículo 27 agrega, «Pero la unción que vosotros recibisteis de Él permanece en vosotros, y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe. Así como la unción misma os enseña todas las cosas, y es verdadera, y no es mentira, según ella os ha enseñado, permaneced en Él». Esto es profundo y maravilloso. Si verdaderamente has nacido de nuevo, si el Espíritu Santo mora en ti, tienes dentro de ti un Maestro divino que te guía a toda verdad. No estás solo en este proceso de discernimiento. El mismo Espíritu que inspiró las Escrituras vive en ti y te ayuda a reconocer lo que es de Dios y lo que no lo es. Es esa inquietud inexplicable que sientes cuando algo no está bien, aunque no puedas articular exactamente por qué. Es esa paz profunda que confirma la verdad cuando la escuchas, aunque contradiga lo que el mundo acepta. Pero cuidado, este testimonio interno del Espíritu Santo nunca contradice la palabra escrita. No podemos usar nuestros sentimientos como autoridad final. El Espíritu y la palabra siempre están en perfecta armonía.
Si sientes algo que contradice las Escrituras, no es el Espíritu Santo quien te está hablando. Pueden ser tus emociones, tus deseos, tu imaginación o incluso otro espíritu tratando de engañarte. La sabiduría avanzada te enseña a verificar siempre tus impresiones internas con la verdad objetiva de la Biblia. Existe un sexto aspecto del discernimiento espiritual que raramente se enseña, pero que resulta absolutamente vital en estos tiempos. Se trata de examinar el carácter y la vida de quienes traen mensajes espirituales. No podemos separar el mensaje del mensajero. La Biblia es clara en esto. Jesús advirtió que los falsos profetas vienen disfrazados de ovejas, pero su naturaleza verdadera eventualmente se revela. Primera a Timoteo 3 nos da los requisitos para los líderes espirituales. No se trata simplemente de que tengan dones o talentos, sino de que demuestren un carácter transformado por Cristo. El apóstol Pablo escribe sobre la necesidad de que sean irreprensibles, sobrios, prudentes, decorosos, hospedadores, aptos para enseñar, no dados al vino, no pendencieros, no codiciosos de ganancias deshonestas, sino amables, apacibles, no avaros. Esta lista no es opcional ni negociable. Cuando alguien se presenta ante ti como portador de un mensaje divino, tienes el derecho y la responsabilidad de observar su vida. ¿Cómo trata a su familia? ¿Cómo maneja el dinero? ¿Cómo responde cuando es confrontado o corregido? ¿Busca su propia gloria o la gloria de Cristo? ¿Vive en humildad o en arrogancia espiritual? ¿Es accesible y transparente o se rodea de misterio y exclusividad? Estas preguntas son cruciales porque un árbol se conoce por sus frutos y el carácter es el fruto más revelador de todos. La historia de la Iglesia está llena de ejemplos trágicos de personas que tenían dones espirituales impresionantes, pero cuyas vidas privadas estaban llenas de pecado oculto. Predicaban con poder, hacían milagros aparentes, atraían multitudes, pero eventualmente su verdadera naturaleza quedó expuesta. El daño que causaron fue devastador no solo para ellos mismos, sino para miles de creyentes que fueron engañados y heridos. Santiago 3, versículo 1 nos advierte: Hermanos míos, no os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibiremos mayor condenación. Hay una responsabilidad tremenda en enseñar verdades espirituales. Aquellos que se atreven a pararse como voceros de Dios serán juzgados con mayor severidad. Por eso la sabiduría avanzada nos lleva a ser extremadamente cuidadosos con a quién seguimos, a quién escuchamos, a quién permitimos que influencie nuestra vida espiritual. No se trata de ser críticos destructivos ni de buscar la perfección imposible en los demás. Todos somos pecadores salvos por gracia, todos estamos en proceso de santificación, pero hay una diferencia enorme entre alguien que lucha contra el pecado y busca vencerlo con la ayuda de Dios, y alguien que vive en pecado deliberado mientras proclama verdades espirituales. Hay una diferencia entre cometer errores humanos y mantener una doble vida sistemática. La sabiduría avanzada te enseña a distinguir estas diferencias. El séptimo elemento del discernimiento espiritual profundo es entender el contexto cultural y espiritual de nuestro tiempo. Segunda a Timoteo 3, versículos 1 al 5, describe los últimos días con una precisión escalofriante. También debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. Esta última frase es demoledora. Tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. Vivimos en una época donde abundan las formas religiosas vacías. Hay ceremonias hermosas sin poder transformador. Hay palabras correctas sin vida genuina. Hay instituciones religiosas impresionantes sin la presencia real del Espíritu Santo. La apariencia está allí, pero la realidad de un encuentro con el Dios vivo está ausente. La sabiduría avanzada te capacita para ver más allá de las apariencias.
No te dejas impresionar por el tamaño de una congregación, por la elocuencia de un predicador, por la producción técnica de un servicio, por la cantidad de libros que alguien ha escrito o por cuántos seguidores tiene en las redes sociales. Buscas la sustancia espiritual real. Buscas el poder transformador genuino del Evangelio. Buscas vidas verdaderamente cambiadas por Cristo, no simplemente emociones manipuladas o comportamientos modificados temporalmente. También debemos reconocer que el enemigo ha refinado sus estrategias de engaño. Segunda a Corintios 11, versículos 13 al 15, nos revela algo inquietante, porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. Satanás se disfraza como ángel de luz. No viene con cuernos y tridente, viene con apariencia gloriosa, con mensajes que suenan espirituales, con manifestaciones que parecen sobrenaturales, con argumentos que apelan a tu deseo de crecimiento espiritual. Sus ministros no se presentan como enemigos obvios de la fe, se presentan como ministros de justicia, hablan el lenguaje religioso correcto, citan la Biblia, invocan el nombre de Jesús, pero su mensaje fundamental está envenenado con sutileza. Entonces, ¿cómo proteges tu corazón y tu mente de estos engaños sofisticados? La respuesta está en desarrollar una intimidad profunda con Cristo a través de su palabra y de la oración constante. Cuando conoces íntimamente la voz del pastor verdadero, puedes detectar inmediatamente cuando escuchas una voz extraña. Juan 10, versículos 4 y 5 dice: «Y cuando ha sacado fuera todas las propias, va delante de ellas, y las ovejas le siguen, porque conocen su voz. Mas al extraño no seguirán, sino huirán de él, porque no conocen la voz de los extraños». Esta es la clave suprema del discernimiento espiritual avanzado: conocer tan profundamente a Cristo que cualquier cosa que no sea de Él resulte inmediatamente reconocible como extraña. No es principalmente una habilidad intelectual, aunque el estudio bíblico es esencial. No es principalmente una capacidad emocional, aunque la sensibilidad espiritual importa. Es fundamentalmente una relación de intimidad cultivada día tras día, año tras año, en la que aprendes a reconocer la voz, el carácter, las formas de actuar de tu Señor. Considera cómo los expertos en detectar dinero falsificado no estudian primero los billetes falsos. Estudian exhaustivamente los billetes verdaderos. Conocen cada detalle, cada textura, cada marca de seguridad del dinero auténtico. Después de esa inmersión en lo genuino, lo falso se vuelve obvio inmediatamente, sin importar cuán buena sea la falsificación. De igual manera, cuando te sumerges en Cristo, en su palabra, en su presencia, desarrollas un conocimiento tan profundo de lo genuino que lo falso no puede engañarte. Ahora bien, hay un octavo aspecto del discernimiento espiritual que debemos explorar con profundidad. Se trata de entender la diferencia entre los dones del Espíritu Santo y las falsificaciones espirituales. Vivimos en una época donde lo sobrenatural está de moda. Todos quieren experiencias extraordinarias, manifestaciones poderosas, señales y prodigios. Pero no todo lo sobrenatural proviene de Dios. Éxodo 7 nos muestra algo fascinante y aterrador al mismo tiempo. Cuando Moisés y Aarón se presentaron ante Faraón, Aarón arrojó su vara y se convirtió en serpiente. Los magos de Egipto hicieron lo mismo con sus encantamientos. Hubo una manifestación sobrenatural real de parte de Dios, y hubo una imitación sobrenatural de parte de los poderes de las tinieblas. Ambas fueron sobrenaturales, pero una venía del cielo y la otra del infierno. Jesús mismo nos advirtió en Mateo 24, versículo 24, «Porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos». Observa que estos falsos profetas no harán trucos de magia baratos. Harán grandes señales y prodigios. Serán tan convincentes que incluso los elegidos podrían ser engañados si no estuvieran fundamentados en la verdad. Entonces,
¿Cómo distinguimos entre los dones genuinos del Espíritu Santo y las falsificaciones espirituales? Primera a Corintios 12, versículos 4 al 6, nos da una pista fundamental. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. Los dones genuinos del Espíritu Santo siempre glorifican a Cristo. Edifican la iglesia y están bajo el señorío de Jesús. Los dones falsos, en cambio, aunque puedan parecer impresionantes, finalmente glorifican al hombre. Crean dependencia del ministro en lugar de dependencia de Cristo. Producen orgullo espiritual en lugar de humildad, dividen en lugar de unir y están fuera del control del individuo, a menudo manifestándose en formas caóticas y desordenadas. Primera a Corintios 14, versículo 33 es claro: pues Dios no es Dios de confusión, sino de paz. La sabiduría avanzada nos enseña que debemos juzgar los dones espirituales no solo por su apariencia externa, sino por sus frutos a largo plazo. ¿Qué producen en la vida del creyente? ¿Qué tipo de carácter desarrollan? ¿Hacia dónde conducen? Un don genuino del Espíritu Santo te acercará más a Cristo, te hará más santo, te llenará de amor genuino por los demás, te dará mayor reverencia por la palabra de Dios y te humillará bajo la poderosa mano del Señor. El noveno elemento del discernimiento espiritual avanzado es la capacidad de reconocer el sincretismo religioso. Esto es la mezcla de verdades cristianas con elementos de otras religiones o filosofías. Es uno de los engaños más peligrosos porque mantiene suficiente verdad para parecer legítimo, pero introduce suficiente error para envenenar todo el sistema. Segunda a Corintios 6, versículos 14 al 16, nos advierte con fuerza: no os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Y qué concordia Cristo con Belial? ¿O qué parte el creyente con el incrédulo? ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo del Dios viviente. Hoy escuchamos mensajes que mezclan el cristianismo con prácticas de meditación oriental, con conceptos de la nueva era, con filosofías humanistas, con supersticiones culturales. Alguien puede hablar de Jesús, pero también promover la idea de que todos tenemos divinidad dentro, que podemos crear nuestra propia realidad con pensamientos positivos, que el universo conspira a nuestro favor, que todas las religiones conducen al mismo Dios. Estas son mezclas peligrosas que neutralizan el poder transformador del Evangelio verdadero. La sabiduría avanzada te capacita para identificar cuando se está añadiendo algo a Cristo, como si Él no fuera suficiente. Colosenses 2, versículos 8 al 10 nos previene: mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo, y no según Cristo. Porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, y vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. Estás completo en Cristo. No necesitas a Cristo más algo. No necesitas a Cristo más tus buenas obras. No necesitas a Cristo más experiencias místicas especiales. No necesitas a Cristo más revelaciones privadas que solo ciertos iluminados poseen. No necesitas a Cristo más rituales secretos. Cristo es suficiente. Cualquier enseñanza que sugiera que necesitas añadir algo a Cristo para tu salvación, tu crecimiento espiritual o tu bendición, está negando la suficiencia de Cristo y debe ser rechazada. El 10º aspecto del discernimiento espiritual es comprender el papel de la comunidad de fe. Dios no diseñó el discernimiento espiritual como un ejercicio solitario. Nos colocó en el cuerpo de Cristo precisamente para que nos ayudemos mutuamente a caminar en verdad. Proverbios 11, versículo 14 dice: donde no hay dirección sabia caerá el pueblo, mas en la multitud de consejeros hay seguridad. Cuando tienes dudas sobre una enseñanza, una experiencia o una dirección espiritual, busca el consejo de creyentes maduros que conocen profundamente la palabra de Dios. No te aísles pensando que solo tú tienes la revelación correcta. Esa es precisamente la trampa
en la que caen muchos que terminan en sectas y herejías. Se convencen de que ellos tienen una verdad especial que los demás no pueden entender y se separan del cuerpo de Cristo, donde podrían haber sido corregidos y guiados. Hebreos 10, versículo 25, nos exhorta, no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más, cuanto veis que aquel día se acerca. La congregación no es opcional, no es solo para recibir bendiciones, es también para protección mutua, para corrección amorosa, para discernimiento colectivo. Cuando te apartas de la comunidad de fe, te vuelves vulnerable a los engaños del enemigo. Sin embargo, también debemos ser sabios al elegir nuestra comunidad de fe. No todas las congregaciones predican el evangelio verdadero, no todas tienen líderes íntegros, no todas están fundamentadas en la palabra de Dios. Hechos 17, versículo 11, describe a los creyentes de Berea como más nobles porque escudriñaban cada día las Escrituras para ver si las cosas que les enseñaban eran así. Incluso cuando el gran apóstol Pablo les predicaba, ellos verificaban todo con las Escrituras. Esta debe ser nuestra actitud. Respeto y honra hacia los líderes espirituales, sí, pero también responsabilidad personal de verificar todo con la palabra de Dios. No entregues tu discernimiento a otros. No apagues tu capacidad de pensar críticamente bajo la autoridad de las Escrituras. Dios te dio una mente y el Espíritu Santo mora en ti. Úsalos para protegerte del error mientras permaneces humilde y dispuesto a ser corregido cuando estés equivocado. Hermano, hermana, hemos caminado juntos por verdades profundas que transformarán tu vida espiritual. La sabiduría avanzada para discernir todo espíritu no es un lujo, es una necesidad vital en estos tiempos peligrosos. Recuerda siempre, examina todo a la luz de Cristo y su palabra, observa los frutos, mantente en comunidad con creyentes maduros y cultiva intimidad profunda con el Señor. Si este mensaje impactó tu corazón, suscríbete a este canal para seguir creciendo en sabiduría espiritual. Dale me gusta, comparte este video y déjanos tu comentario contándonos cómo Dios habló a tu vida. Si deseas profundizar tu relación con el Padre, nuestro libro digital 21 días para restaurar tu intimidad con Dios te espera en el enlace del primer comentario fijado. Gracias por estar aquí. Que el Señor te bendiga abundantemente. Continúa fortaleciendo tu fe con los próximos videos que aparecerán en tu pantalla. Nos vemos pronto.